A ver, ¿quién es realmente Bill Gates? Porque si lo pensamos, hay dos versiones. Por un lado, tenemos al visionario que soñó con un ordenador en cada casa y que ahora usa su fortuna para intentar salvar el mundo. Pero luego está la otra cara, la del monopolista implacable, que según dicen algunos, ahora quiere controlar nuestra comida e incluso tapar el sol. Vamos a intentar separar el grano de la paja y ver qué hay de cierto en todo esto. O sea que tenemos estas dos visiones, que son radicalmente opuestas, la del héroe y la del villano. En los próximos minutos vamos a analizar los datos que hay detrás de cada una de estas caras, empezando por sus inicios como un auténtico prodigio de la programación hasta llegar a sus polémicos proyectos de hoy en día. Y es que para entender al hombre de hoy creo que es fundamental mirar primero al niño. Y, bueno, no era un niño cualquiera, era un superdotado y bastante obsesivo. Fijaos en esta cifra. 1590 sobre 1600. Esa fue la notaza que sacó Bill Gates en el SAT, el examen para entrar a la universidad. Una puntuación casi perfecta. De hecho, se calcula que su cociente intelectual ronda los 160. Con esto ya nos podemos hacer una idea del tipo de mente que tenía desde muy joven. De hecho, esa mente era tan particular que él mismo ha llegado a decir que hoy en día probablemente le habrían diagnosticado autismo por su capacidad de concentración tan intensa y su obsesión. Se escapaba por las noches, siendo un adolescente, solo para poder ir a programar a la Universidad de Washington. Esa obsesión era, sin duda, su gran superpoder. Y esto nos lleva a un momento clave en su vida. Gates dejó Harvard, una de las mejores universidades del mundo. Pero ojo, no lo hizo porque no pudiera con los estudios. Lo hizo porque vio en una portada de revista el ordenador Altair 8800 y se dio cuenta de que la revolución de los ordenadores estaba a punto de estallar y sabía que si no se lanzaba en ese mismo instante se quedaría fuera. La oportunidad no iba a esperar. Vale, ahora pasamos a la parte más oscura, a cómo se construyó ese imperio. Porque la historia de cómo creció Microsoft no va solo de escribir código, va de una estrategia de negocios absolutamente brutal e implacable. Para que nos hagamos una idea de esa intensidad, lo mejor es escucharle a él mismo. No creía en las vacaciones y sabía hasta las matrículas de sus empleados para controlar cuándo entraban y salían. Esta energía obsesiva fue la que metió de lleno en construir el dominio absoluto de Microsoft. Y en su legado, como empresario, hay una gran sombra, una estrategia interna muy famosa de 3 pasos, diseñada para una sola cosa: aniquilar a la competencia. Se conocía como abrazar, extender y extinguir. ¿Y cómo funcionaba esto? Pues fue muy famoso el caso contra Netscape, durante la llamada Guerra de los Navegadores en los 90. Microsoft primero abrazó los estándares abiertos de la web, luego extendió su propio navegador, Internet Explorer, con funciones exclusivas, y finalmente lo extinguió al integrarlo gratis en Windows, ahogando a su rival. Y que nadie piense que esto era casual. Ojo a este correo interno del propio Gates. Venía a decir que hacer que los documentos de Office se vieran bien en otros navegadores era de lo más destructivo que podían hacer. El objetivo, clarísimo, que todo dependiera de su tecnología para mantener un control total. Claro, estas tácticas no pasaron desapercibidas. Al final, el propio gobierno de Estados Unidos acabó demandando a Microsoft por monopolio, acusándolos de usar su poder de forma ilegal para acabar con sus competidores. Y aquí está la gran pregunta que durante años definió la imagen de Gates. ¿Era un genio de los negocios que hacía lo necesario para proteger su empresa o un monopolista con una obsesión peligrosa por el control? La opinión pública estaba totalmente dividida, hasta que, de repente, hubo un giro radical en su historia. Porque llega el año 2000 y la narrativa sobre Bill Gates da un vuelco de 180 grados. Vamos a ver cómo se construyó esta nueva imagen pública. Deja de ser el CEO de Microsoft y, junto a su entonces mujer, Melinda, crea la organización benéfica privada más grande del planeta. Su objetivo, atacar de frente en las mayores desigualdades del mundo, como la falta de salud o la pobreza extrema. Y los resultados de su fundación, sobre todo en salud global, son innegables. Solo hay que ver la lucha contra la polio. De más de 350.000 casos en 1988 a menos de 1.500 en 2010. Una reducción, vamos, espectacular. Dicho de otra forma, un 99% de reducción. Esa es la brutal caída de los casos de polio en todo el mundo desde que empezó la iniciativa para erradicarla. Un esfuerzo donde su fundación fue una pieza clave, un éxito rotundo. Su influencia en este nuevo campo llegó a ser tan grande que otro de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett, le confió su propio legado, donando la mayor parte de su fortuna a la fundación de los Gates para que la gestionaran. Pero la historia no termina aquí,
porque en los últimos años han aparecido una serie de proyectos, a cada cual más ambicioso y polémico, que han hecho que vuelvan a surgir las viejas dudas sobre su poder y su afán de control. Empecemos con este número, 242.000. Esos son los acres de tierras de cultivo que le pertenecen en Estados Unidos. Para que nos hagamos una idea, son casi 100.000 hectáreas. Esto le convierte en el mayor propietario privado de tierras agrícolas de todo el país. La versión oficial de su equipo de inversión es que el objetivo es innovar, crear semillas más resistentes o nuevos biocombustibles. Pero claro, que una sola persona acumule tantísimo terreno agrícola genera una enorme preocupación sobre el control del suministro de alimentos. Y su ambición va más allá de la Tierra. También ha financiado investigaciones en geoingeniería solar, una tecnología que básicamente busca enfriar el planeta esparciendo partículas en la atmósfera para reflejar la luz del Sol. Y esto ha abierto una brecha enorme entre la comunidad científica de Estados Unidos y la de Europa. Y a todo esto hay que sumarle sus enormes inversiones y su defensa a ultranza de las alternativas a la carne. Esto, como es de imaginar, ha alimentado un debate muy intenso y un montón de teorías sobre la influencia que podría tener en el futuro de lo que comemos. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta del principio: ¿dónde está la línea que separa al genio que busca soluciones para la humanidad de un individuo que acumula un poder casi sin control? La historia de Bill Gates, con todas sus luces y sus sombras, nos obliga a reflexionar sobre el poder, la ambición y sobre todo sobre el futuro que estamos construyendo.